Muchas gracias por continuar con nosotros esta noche y como segundo tema, muy vinculado a la entrevista que acabamos de sostener con Paola, vamos a conversar más a fondo del proceso para la selección que estamos viviendo en el país para la integración de esta alta magistratura como es la Corte de Constitucionalidad. Ahora nos acompaña por acá el licenciado Javier Monterroso. Él es amigo de la casa, miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y el IUNUILA de Red por la Integridad. Perdón. Entonces, pues bienvenidos, muchas gracias por estar por acá con nosotros. Javier, la primera pregunta tal vez va enderezada a la trascendencia o poca trascendencia en función de lo que se viene de la Corte que ahora se está integrando en este momento. ¿Por qué es más importante que en otras ocasiones esta Corte de Constitucionalidad? Bueno, la Corte de Constitucionalidad en Guatemala es sin lugar a dudas el órgano judicial más importante, pues concentra no solo funciones de carácter de justicia constitucional, es decir, la interpretación de la Constitución en casos eminentemente políticos, las grandes decisiones de leyes, por ejemplo, si son constitucionales o no, grandes amparos contra el Congreso, contra el presidente por actos políticos, sino que además la Corte de Constitucionalidad en Guatemala tiene, y ese es uno de sus grandes defectos, que también conoce casos de justicia ordinaria. Y todos los casos de corrupción, para ser claros, todos los casos de corrupción, la línea, este caso de Aceros de Guatemala, el caso del ICS-PISA, todos los casos de corrupción van a pasar tarde o temprano, y no una vez, sino varias veces, por la Corte de Constitucionalidad. Esto no debería ser así. La verdad que la justicia ordinaria es la que debería de encargarse de juzgar estos casos, y la Corte Suprema de Justicia en ese sentido debería ser el máximo órgano para juzgar ese tipo de casos. Pero el sistema guatemalteco, donde cabe el amparo contra decisiones judiciales, hace que la misma Corte de Constitucionalidad, que debería estar viendo nada más interpretaciones políticas, interpretando la Constitución en temas de derechos, tenga que meterse a temas judiciales. Es por eso tan grande la importancia de esta Corte de Constitucionalidad, porque va a conocer todos los casos que el MP y la CICIG han venido investigando desde el año pasado. Y de esta primera etapa, ¿qué ve usted de la elección ayer en el CAN, de la designación en la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo va la ruta? Bueno, hay que reconocer que se ha avanzado en el tema de la transparencia. Tanto el Congreso de la República como el Consejo Superior Universitario, también la Corte Suprema de Justicia han desarrollado procesos públicos transparentes, han permitido la participación ciudadana, han hecho públicos los criterios por los cuales se van a decidir, han hecho públicos quiénes son los candidatos, y algunos de ellos han realizado entrevistas. El único caso, en lo formal, estamos hablando nada más, ¿verdad? El único caso que definitivamente no tuvo nada de transparencia es el presidente de la República, a pesar de reiterados llamados por organizaciones sociales, por incluso la comunidad internacional, que le ha planteado que siempre es mejor una elección de jueces que sea transparente, donde se conozcan los criterios que se van a evaluar y que conozcan quiénes son los candidatos, para que también la sociedad opine sobre ellos. El presidente se ha negado reiteradamente a hacer públicos los candidatos. Hasta el día de hoy mencionó que estaba analizando al licenciado González Dubón y que había descartado ya a los licenciados Fuentes de Starac y Marco Antonio Villeda. Hasta el día de hoy en una entrevista, pero nunca se ha visto que el presidente tenga ninguna intención de hacer pública la elección. Elio, ahí una cuestión en el Congreso de la República. Ha habido un grado de crítica en el sentido de que los parámetros usados responden a una tabla de gradación, pero que finalmente cuando eso entra al Pleno, los criterios sirven para dos cosas, para nada y para lo mismo. ¿Cómo evalúan ustedes de Red esta postura y qué esperar entonces que vaya a salir del Congreso en cuanto a los representantes ante la CC? Claro, primero agradecerles a ustedes el espacio. Segundo, en algún momento nosotros tuvimos acercamientos con el presidente del Congreso de la República. ¿Para qué? Para entregarles un perfil a ellos idóneo de lo que nosotros como ciudadanos guatemaltecos esperamos, porque bien lo decía el licenciado, es importante que la Corte de Constitucionalidad sea una corte digna, honrada y honesta, que eso es lo que buscamos todos. Entonces yo considero de que sí se ha estado realizando de una buena forma, pero bien lo decía usted, o sea, en algún momento puede servir para mucho, pero también para nada. Entonces lo que se quiere acá es de que en realidad se tomen en cuenta cada una de las sugerencias que se les han dado, y que eso a su vez pues obviamente se observe quién no conviene y quién sí conviene a su vez, porque no solo es de decir mandamos a alguien a la Corte,
es alguien que en realidad, ya lo decía, nosotros también compartimos que esos casos que hoy se están dando van a llegar tarde o temprano ahí. Entonces es importante que sí el Congreso siga esta lista, que no solo es Red por la Integridad, sino que son varias organizaciones las que nos hemos pronunciado. En algún momento se tuvo también participación con Guatemala Visible. ¿Cuál es el perfil del magistrado ideal que se propone desde estas organizaciones? Claro, es una persona que no tenga vínculos con el narcotráfico, que no tenga vínculos con el crimen organizado, que no tenga vínculos con algún político, que no tenga que pagar favores políticos, porque entonces la persona que está detrás de él ya se va a sentir con el poder, ¿verdad? Entonces es lo que no se quiere. ¿Excandidatos? ¿Qué cabida tienen en un proceso como este? ¿Excandidatos a un puesto público? Bueno, la participación política es un derecho que todos los ciudadanos tienen. Hay personas que en algún momento pudieron haber participado en política, pero lo importante es que no tengan vínculos actuales con un partido político, porque definitivamente eso va a ser un punto donde los magistrados tendrán que conocer en algún momento. Por ejemplo, el caso de los diputados que no pudieron asumir su curul. Está el caso de Milene Mazariegos, que ya solicitó a la Corte de Constitucionalidad que la reinstalen cuando el Tribunal Supremo Electoral dijo que no podía ser diputada porque no es idónea. Y así están otros diputados. Tenemos el caso de otros diputados que están en el Congreso. Por ejemplo, el jefe de la bancada, bueno, jefe de facto de la bancada FCN, Edgar Ovalle, secretario general del FCN, está ahorita enfrentando un antejuicio. Está analizándose si se le lleva a proceso penal o no. Y la Corte Suprema de Justicia le dio un amparo. Ahora el Ministerio Público y la CICIG apelaron ese amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Y tenemos información de que hay magistradas y magistrados actuales de la Corte de Constitucionalidad, no lo voy a decir en plural, voy a decir una magistrada y un magistrado que están actualmente en la Corte de Constitucionalidad, están negociando en el Congreso de la República darle el amparo, mantenerle el amparo a Edgar Faustino Ovalle a cambio de que voten por ellos como magistrados para la Corte de Constitucionalidad. Y ese es uno de los problemas que hay en el sistema, ¿verdad? Los diputados no deberían tener una elección directa sobre los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En ese esquema, Javier, además de esto que es delicadísimo, pero es unipersonal, es para beneficiar a un diputado en particular. Pero con toda la convulsión que se está dando en el marco de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que evidentemente ya es sabido que las enmiendas, si es que se hacen, o las inconstitucionalidades que se planteen, van a ir a dar a la Corte de Constitucionalidad. Cabe en la negociación perversa que nos estás contando, no solo con los que pudieran ser electos, sino con los candidatos, un cabildeo para que eso sea parte determinante en su selección. Mira, hay un tema, por ejemplo, en la ley de electoral y de partidos políticos no cabría una inconstitucionalidad porque no caben las inconstitucionalidades precisamente con las leyes de carácter que forman el bloque constitucional. Pero hay un tema importante. Por ejemplo, en la Corte de Constitucionalidad, en la crisis de gobernabilidad del año 2015, dos magistrados, precisamente los mismos a los que me refería cuando te decía que estaban cabildeando en el Congreso su reelección, fueron los que otorgaron un amparo a Otto Pérez Molina, que quería salvarlo de la interpelación, ¿verdad? Quería salvarlo del antejuicio que se estaba dando en el Congreso de la República. Estos dos magistrados, junto a otro que ya no está en la contienda, porque ayer perdió la única posibilidad que tenía de reelegirse, son los que ampararon a Otto Pérez Molina, ¿verdad? Esto no fue de gratis, esto fue un favor político que se espera cobrar en estas elecciones. Y la bancada que está actualmente fortaleciendo, que es la FCN, está fortaleciéndose precisamente con gente de líder, que fueron los que hicieron este pacto político con estos magistrados para votar por ellos en esta fecha para la reelección. O sea, los pactos que se hacen para elegir a la Corte de Constitucionalidad son de esta magnitud. Va por leyes, va por procesos, y en este caso fue por el amparo que se le dio a Otto Pérez Molina el año pasado, que solo fue hasta que la Corte cambió su conformación que se pudo viabilizar el antejuicio contra Pérez Molina. La elección en la Universidad de San Carlos, quizá la menos que ha llamado la atención, pero ¿qué es lo que ustedes han revisado? ¿Qué es lo que ustedes han notado en ese proceso, Elio? Bueno, en este caso, obviamente, bien se ha visto, ¿verdad? No ha sido tan
tan extenso como el del Colegio de Abogados, por ejemplo, que tiene que es a través de votos, se puede ver el tema de la propaganda. Es un caso que no se ve en la universidad, por ejemplo, porque los candidatos únicamente lo que hacen es mandar su perfil, lo revisan, más no conocemos a un candidato, por ejemplo, cuando posiblemente podemos asistir de forma, así decirlo, como decimos vulgarmente, de chutes, ¿verdad? Las reuniones que ellos tienen y conocer cómo les hablan a los abogados, cómo les hablan, en este caso serían a los congresistas para que los puedan elegir. Entonces, este proceso creo que sería un poquito más de revisión. Sí hemos notado, por ejemplo, nos hemos pronunciado en algunos casos, en algunos aspirantes, sin embargo, la forma en que se está haciendo nos llama mucho la atención porque insistimos, el perfil que todos estamos buscando. Entonces, hay algunas personas que sí han sido excluidas y que eso es lo bueno, porque entonces sabemos de que sí se está tomando en cuenta lo que yo les decía, por ejemplo, las mencionadas tachas, ¿verdad? Pero es que el Congreso de la República ha hecho el mismo proceso, pero es que lo que tú decías, Javier, que pareciera que hay un preacuerdo, nada es seguro hasta que no se designe, pero no sé si el Congreso está jugando a hacer un proceso y de depurar y de permitir que sigan en la lista y al final ya se tiene nombre y apellido del que va a elegir. Y sumando a eso, dentro de la tabla de gradación vemos que los mejor evaluados, pues evidentemente tiene más puntos el tema de experiencia. Entonces, evidentemente, algunos me imagino, no sé, corregime si estoy mal, pero en ese esquema los que buscan reelección pueden tener incluso puntos que los hacen viables para la votación en el Pleno. Y ahí es donde lo que dice Paola, pues es preocupante. Entonces el arreglo ya está hecho, solo pasando ese tamiz de forma. Se va a verificar si hay arreglos hechos o si estos se mantienen, porque sí había hechos arreglos, como les digo, el amparo era un arreglo, pero hay que ver si se mantienen en estas nuevas circunstancias, en esta nueva política que hay. Por ejemplo, el Consejo Superior Universitario, que ha abierto y ha hecho todo un procedimiento interesante, abrió también para presentar tachas. Supuestamente en el Consejo Superior Universitario ya había un candidato decidido, que era el licenciado Francisco de Mata Vela, pero el licenciado de Mata Vela recibió una tacha muy seria, donde se demuestra que partes de un libro que él dice que es de él, es de su autoría, tiene extractos y párrafos sin citar correctamente y algunos simplemente copiando de otro libro. Es decir, esto se presentó... Sí, se suena a ustedes muy conocido precisamente. Y esto ya se presentó ante el Consejo Superior Universitario. Ahora depende del Consejo Superior Universitario conocer esa tacha, valorarla y vamos a ver si estaban ya los acuerdos hechos o si se va a valorar efectivamente las objeciones en forma objetiva y se va a tomar decisiones en relación a eso. Por ejemplo, en el caso del Consejo Superior Universitario, que quiere liderar una reforma del Estado, va a ser juzgado precisamente por cómo va a conocer en este caso el magistrado de la Corte de Constitucionalidad. El Congreso de la República, que ha estado ganando legitimidad por algunas acciones de transparencia, va a ser juzgado por cómo va a elegir y a quién va a elegir a la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo quedó ahí el esquema, ya sea en el Congreso o dependerá de qué sale del Ejecutivo, pero también del otro lado, de los abogados ligados a los grandes bufetes que defienden intereses grandes también en este país en el marco del derecho constitucional? ¿Está evaluado eso dentro de las posibles tachas o señalamientos que desde la sociedad civil o ciertos grupos se puedan realizar? Lo que sí hemos notado es que no hay como una ley, si así decirlo, que hable sobre el proceso de elección, o si lo hubiera y lo que se está utilizando es la ley de comisiones de postulación en algún momento, es que vemos deficiencias todavía. Por ejemplo, el día de ayer veíamos todavía campaña. En el momento de votación a mí tocó estar como observador porque fuimos observadores en 17 departamentos donde descaradamente la pared estaba totalmente tapizada de propaganda de dos candidatos y eso para nosotros es antiético siendo personas ya profesionales, ¿verdad? Entonces vemos también y escuchamos, por ejemplo, a una de las abogadas decirle a otra, mira, vota por tal candidato enfrente del delegado del Tribunal Supremo Electoral. Y todavía tiene el descaro de decirle, mire, licenciado, eso es prohibido. Y le dice, es que depende, le dice. O sea,
¿Cómo se puede regular eso? Nosotros hacíamos un llamado a través de las redes sociales, porque las redes sociales son importantes. Hemos visto que a través de eso se derrocó a un presidente y una vicepresidenta sin utilizar una bala, y eso cabe mencionarlo. Javier, a todos nos preocupa en el país la cooptación de estructuras institucionales por el crimen, por estas fuerzas oscuras. ¿Cómo hacer el balance entonces para que esa cooptación también no venga, hablando de este capital emergente, ya sea lícito o no, porque en ambos casos se hacen los señalamientos y nos preocupamos mucho y nos olvidamos del otro capital? ¿Hay alguna forma o ustedes también están generando un proceso para poder entender o proteger esta idoneidad y esta objetividad para el actuar del funcionario en función de estos dos aspectos? Definitivamente, el juez, tanto el constitucional como el ordinario, debe ser independiente de cualquier poder fáctico, ya sea un capital emergente, un capital tradicional o un capital mafioso. Pero esto solo se va a lograr cuando hayan verdaderos sistemas de carrera. Mientras que el sistema en Guatemala de elección de jueces y magistrados siga siendo gremial, corporativo, que tenga que ver las universidades, que tengan que ver los gremios como el gremio de abogados, que tenga que ver el Congreso de la República, siempre va a haber intereses económicos a través de las universidades, a través del Colegio de Abogados, gremiales también, corporativos, por supuesto, y también políticos a través del mismo Congreso y a través de las mismas elecciones. Lo que se está haciendo hasta ahora de intentar aplicar la ley de comisiones de postulación a un proceso que siempre ha sido secreto, es de verdad un esfuerzo muy grande, pero tiene sus límites. Y tiene sus límites porque hay cuestiones que van de fondo. Mientras que no se evalúe a un juez, mientras que no se le meta la institucionalidad y se vaya formando a esta persona, siempre va a haber esa permeabilidad a otros intereses. Pero ¿será que podemos aspirar a que la nueva magistratura no haya casos, por ejemplo, el del señor Trujillo, que está preso en Estados Unidos, el magistrado que tuvo que destituir la propia corte, que había sido con doble plaza en el Congreso, esos fallos tan penosos en el caso de Otto Pérez Molina cuando intentaba aferrarse a la presidencia? ¿Será que podemos aspirar a una corte más transparente, aunque sea? Creo que hay buenos candidatos tanto en el Consejo Superior Universitario como en el Congreso de la República. También creo que el presidente de la República puede tomar una decisión acertada. Digamos, hay bastantes profesionales con capacidades de idoneidad, honorabilidad, experiencia y conocimiento que deberían ser los parámetros sobre los cuales se debería de basar la elección. Creo que todavía hay posibilidades de que haya una mejor corte que esta que está terminando su periodo, una corte más independiente, una corte... creo que sí hay posibilidades, pero depende de la decisión política, de quienes van a tomar la decisión de escoger, y depende de la actitud ciudadana de darle seguimiento a estos temas, de los medios de comunicación, de estar dándole seguimiento también a las elecciones, de cómo van los procesos, de la auditoría social que se lleve, de la presión. Si dejamos esto en manos de los políticos, no vamos a tener mejores resultados, pero si estamos dándole seguimiento, opinando, tachando cuando sea necesario, puede todavía corregirse el rumbo y puede haber una buena corte. Red y las organizaciones que los acompañan en el activismo en este tema, ¿qué postura tienen? ¿Están a favor de la reelección de los actuales magistrados de Corte de Constitucionalidad? Porque evidentemente no se bueno, salvo el que mencionaba Paola o Javier, que ayer pues queda fuera de la contienda, pero los demás buscan su reelección por vías, tal vez no de una cuestión de emisión de sufragio o de apertura para la manifestación de voluntad, sino mediante algunas cuestiones que pueden ser juegos políticos. Red y las demás organizaciones que los acompañan en esto, ¿están en pro de la reelección de magistrados? No, obviamente la Red específicamente no. Dentro de ese perfil que le entregamos al presidente del Congreso de la República se le dice que no, porque ya son personas que posiblemente están viciadas de una magistratura ya vivida. Entonces lo que se quiere es tener personas ya diferentes, personas que lleguen con un proceso, con una mente muy distinta. Yo creo que hay que evaluar. En todo proceso de elección de jueces y magistrados se busca que